RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Bueno amigos, estamos de vuelta y como les comentamos en la introducción del programa, estamos con Alejandro Dalli, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la Sociedad Nacional de Industrias. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Fernando, tu nombre y tu apellido me traen muy gratos recuerdos. Conocí mucho a tu abuelo y fui compañero de universidad de tu padre, del cual tengo muy gratos recuerdos. No, gracias Alejandro por esas palabras. Alejandro, efectivamente, también tú vienes de una familia que viene trabajando mucho por el Perú, y ahora desde la Sociedad Nacional de Industrias, liderando el Comité de Alimentos y Bebidas, nos gustaría tener tu opinión de cómo nos está afectando esta crisis a nivel nacional, porque se dice mucho que no, que es exterior, que es interna, que no es interna, que era la URIA, que no era la URIA. ¿Cuál es la lectura que tiene la Sociedad Nacional de Industrias? ¿Qué lectura tienes tú sobre la crisis? Bueno, ya que tratamos del sector de alimentos y bebidas, quisiera empezar diciendo de que en noviembre del año 2020, la Sociedad Nacional de Industrias presentó un trabajo cuando ya la pandemia estaba bien avanzada y estaba dejando sus secuelas terribles desde el punto de vista sanitario, el punto de vista económico, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la informalidad, por citarte unos cuantos ejemplos de lo devastado que quedó el Perú después de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros identificamos varios sectores industriales que están llamados a ser el motor para la recuperación económica y del empleo en el Perú, y uno de ellos es el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, por su altísima contribución al Producto Bruto Industrial. Representamos más del 26%, 450.000 empleos directos, pero un encadenamiento con otros empleos que surgen de la agricultura, de los servicios, en fin, de la informática, del transporte, por ejemplo, que llega a ser más o menos el 50% de la población económicamente activa. Tenemos encadenados alrededor de 9 millones de empleos, y algo que tal vez sea una novedad para muchas personas, porque uno identifica a la industria nacional de alimentos y bebidas como abastecedora del mercado interno, que efectivamente lo somos. Atendemos todos los rincones del país, pero ya es una industria que está bordeando los 1.500 millones de dólares de exportación. Entonces dijimos, esta es una industria que requiere ser vista, que requiere que se destraben muchas de las amarras que la tienen complicada entre autorizaciones, permisología, también evidentemente el exceso de trámites, y presentamos una especie de FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? Los desafíos, en fin, y vemos de que esta industria tiene mucho que darle todavía al país. Hicimos una proyección al 2031 y vimos que podíamos aumentar significativamente el número de empleos, de inversiones, de exportaciones, y simple y llanamente se requiere una especial atención del gobierno, no para ayudar, no para subsidiar, no para establecer ningún tipo de beneficio, sino simple y llanamente para destrabar una serie de problemas que nos tienen complicados con la inversión. En ese sentido, Alejandro, ha habido en las últimas semanas algunas anotaciones con relación a una norma vinculada al tema de transgénicos, que no es una norma nueva, que ya viene muchos años y que se está debatiendo justamente la implementación de la misma, ¿no? Y ahí creo que ha habido una especie de disparo de parte de Indecopi al sacar ya una normatividad en la cual ustedes no han tenido mayor, digamos, participación. ¿Qué cosa es cómo puede afectar a la industria? ¿Y esa es la forma con la cual está trabajando Indecopi? Bueno, lamentablemente el Indecopi
está pretendiendo que vía unas resoluciones que resuelven casos particulares en algunos procedimientos que inició contra algunas empresas, Pero no sé. sea equivalente a un reglamento. Y me explico, el etiquetado de productos que contienen ingredientes genéticamente modificados se dio en el año 2011 y lo que mandaba la Ley de Protección y Defensa del Consumidor es que este artículo debe ser reglamentado, porque para etiquetar tú necesitas una serie de pautas. Por ejemplo, va a haber un umbral, no va a haber un umbral, dónde etiqueto, en la parte frontal, en la parte trasera, con qué leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente no se llegó a reglamentar, está pendiente la reglamentación, y el INDECOPI ha pretendido que mediante 2 resoluciones o 3 resoluciones que señalen una especie de pauta para etiquetar, y esto no nos parece correcto. Hemos recurrido a los ministerios, hemos recurrido al primer ministro, entendemos que existen pronunciamientos sectoriales de varios ministros en que dicen, no señor, se tiene que reglamentar. La ley manda el reglamento y la ley manda que el reglamento sea aprobado por decreto supremo, no por una resolución administrativa de un órgano que tiene, digamos, muy respetable y todo lo que se quiera, pero no puede pues estar reglamentando de esta manera. Se requiere el concurso de varios ministerios y se requiere naturalmente la emisión de un decreto supremo. Eso es lo que nosotros hemos observado y bueno, ya tenemos información de que prácticamente todos los ministerios coinciden en esta tesis. Efectivamente, como dice Alejandro, ese tema de la reglamentación que generalmente se da, y en el caso este específico de los transgénicos, es algo importante. Ha habido mucha discusión sobre si se debió dar, no se debió dar, salió el proyecto de ley. Pero si no está bien reglamentado, como dices tú, y no está consensuado entre las partes, puede llevar a la quiebra a muchos micro, pequeños y medianos empresarios, porque pasó con las etiquetas de alto en azúcar y esas cosas que primero insistían que tenían que ser impresas dentro del mismo empaque, con lo cual todas las personas que usaban envases genéricos iban a tener que empezar a gastar el triple para poder generar, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué otro problema? O sea, a ver, ¿cómo es que se enfoca y por qué es importante tener claro esto de los transgénicos? Porque se habla mucho también, se sataniza mucho a los transgénicos, hay una corriente y en realidad es eso, o sea, generar alimentos transgénicos es beneficioso para la productividad nacional, porque hay dos vertientes, ¿no? Sí, bueno, en el Perú lamentablemente se ha aprobado una ley de moratoria, que no se pueden sembrar productos genéticamente modificados durante un plazo. Y eso realmente a mí me parece un error. La primera moratoria se dio hace muchos años y se dijo, la moratoria por si acaso no va a ser una prohibición permanente. La moratoria servirá para que se investigue. Bueno, ya llevamos 30 años de transgénicos en el mundo. Los transgénicos o los organismos genéticamente modificados no han causado ningún daño a la salud, ni alergias, ni mucho menos, sino más bien han contribuido a que en la misma área de cultivo se eleve tremendamente la productividad de los cultivos. Por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, tienen cultivos transgénicos como la soya, por ejemplo, como el maíz, y han crecido enormemente en su productividad. La India basa su competitividad en la industria textil y de hilandería precisamente en los cultivos de algodón transgénico. Entonces el Perú, creo yo, que de una manera equivocada le está cerrando la puerta a una tecnología que se está empleando en la gran mayoría de países del mundo y que está siendo aceptada. En cuanto al etiquetado, bueno, hay 200 países en el mundo aproximadamente, de los cuales 50 países han dispuesto el etiquetado de componentes de genéticamente modificados de manera obligatoria. 150 dice, si quieres etiqueta, si quieres no.
porque es irrelevante para el consumidor. El consumidor tienes que etiquetar en la medida de que pueda causar algún riesgo, algún problema, pero en este caso, en el Perú se dijo no, vamos a hacerlo como una especie de derecho de información al consumidor. Bueno, ya optaron por el camino del etiquetado obligatorio, pero lo cierto es que de todos los países que tienen etiquetado obligatorio, todos, sin excepción, han aprobado umbrales de tolerancia. ¿Por qué? Porque es posible que venga una especie de contaminación alimenticia que pueda impregnar de OGM, de transgénicos, a cultivos que son preservados que no tienen. Entonces, en el proceso de cultivo, de cosecha, en el proceso de almacenaje y de transporte, podrían incorporarse genéticamente modificados a cultivos que no lo son. Y por eso se dice, quiere un margen de tolerancia. Japón, que tiene una situación muy parecida en cuanto a importación de insumos para los alimentos que Perú, ha dispuesto que sea 5%, otros países del Asia 3%, otros países como la Unión Europea y Brasil 0.9%, pero todos han establecido este umbral de tolerancia. Entonces, la disposición que ha dado Indecopi es, no importa cuánto, por más que tenga la menor traza, tienes que etiquetarlo. Y ese es un problema, porque llevaría a la industria a generar análisis de laboratorio en cada etapa de la producción, lo cual encarecería los costos en perjuicio del consumidor. Entonces se trata en todo caso de una exigencia un poco desproporcionada, en el entendido de que, aparte de los costos, generaría, creo yo, que no estaría establecido los grados de responsabilidad en toda la cadena, desde la fábrica hasta el punto de venta. ¿Qué tanto podría perjudicar a las bodegas o a los intermediarios, mayoristas, una norma así? Bueno, nosotros vemos todo el proceso desde la compra de insumos y transformación de productos hasta su consumo por parte del público como una cadena, y efectivamente podría perjudicar evidentemente no solamente a las bodegas, a los autoservicios, los puestos de mercado, porque vienen, decomisan productos y se generarían una serie de problemas. Pero uno de los mayores problemas de los cuales el Indecopi no ha tenido visibilidad aparentemente es que esto constituye un obstáculo técnico al comercio, porque en el Perú no solamente se ofrecen productos elaborados dentro del país, sino que también hay mucho producto importado que se oferta. Entonces, con toda legitimidad, los gobiernos de los países que nos abastecen también de productos alimenticios que pudieran tener organismos genéticamente modificados, podrían decir, este es un obstáculo técnico al comercio, porque es un reglamento técnico. Tú sabes, Daniel, que el etiquetado es un reglamento técnico, y los reglamentos técnicos tienen que sustentarse en evidencia científica, tienen que sustentarse también en razonabilidad, en proporcionalidad, y precisamente esta actitud del Indecopi carece de esos elementos desde nuestro punto de vista. Efectivamente, no, efectivamente, Luis Alejandro, es muy importante. Hay mucho producto importado que, para los volúmenes que se traen al Perú, para las marcas principales, donde los países que lo generan no les conviene ni siquiera empezar a hacer una nueva etiqueta, o sea, sale muy costoso. Y como dices tú, genera un riesgo en toda la cadena, porque nuevamente, al no estar científicamente establecidas las cosas, genera discrecionalidad en quien fiscaliza, y creo que es uno de los principales problemas que tenemos en el Perú en general, en toda la industria. Y obviamente encarece todo el proceso productivo, con lo cual, más que afectar a la gran empresa que ya tiene la capacidad, y que a veces pareciera es la intención de los legisladores, lo que hace es termina destruyendo la capacidad de crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa para generar la competencia, que finalmente también es beneficiosa para
el consumidor. Desde la Sociedad Nacional de Industrias, fuera de todo este trabajo político que están haciendo ustedes, que como gremio es uno de sus roles y hay que hacerlo desde el sector empresarial, ¿cómo sabemos que existe la plataforma de gremios de la micro y pequeña empresa? Además trabajan muy de la mano con la Asociación de Molinos y los panaderos que dirige Pío Pantoja. ¿Qué otras iniciativas o qué otras defensas a leyes absurdas están trabajando, estamos viendo para poder impulsar y apoyar el crecimiento de la empresa privada en el Perú? Sí, solo un apunte con lo que acaba de decir de la pequeña, micro y mediana empresa. Efectivamente son al final los grandes perjudicados y muchas veces este exceso regulatorio lo que hace es promover aún más la informalidad. Acordémonos que la informalidad ya está llegando más o menos al 78%. Entonces, lo que tenemos que hacer es criterios razonables para regular el famoso RIA, que es el análisis de impacto regulatorio, del cual carecen casi todas las normas. Es imperativo hoy día para ver de qué manera va a impactar no solamente en la empresa, sino sobre todo en el consumidor, este tipo de normas, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria desde hace unos años viene trabajando en lo que se llama la unión de gremios. ¿Qué significa esto? De que hemos convocado para trabajar de manera conjunta a pequeñas, micro y medianas empresas de diferentes sectores. Estamos con los mercados, con los transportistas, estamos también trabajando evidentemente con los panificadores, con los bodegueros, estamos trabajando con los industriales de Villa El Salvador, tratando de identificar cuáles son los problemas que los afectan y de qué manera podemos contribuir para solucionarlos, y prácticamente todos confluyen en lo mismo: un exceso regulatorio que carece de racionalidad y por lo tanto alienta la informalidad. Es un grave problema porque no solamente es un tema de competencia contra la industria formal, sino que los salarios en el mundo informal son muy, muy inferiores a los salarios de las empresas formales, de trabajo digno que ofrecen, la seguridad social, el régimen pensionario, en fin, todo aquello que son las atenciones de salud, están vinculadas al sector formal de la economía. Entonces, yo haría un llamado, un pedido de que estos temas deben ser abordados de una manera constructiva. El empresario informal muchas veces es aquel emprendedor que le ganó en velocidad al Estado. Hoy día se ha instalado en el Ministerio de Economía y Finanzas la mesa ejecutiva para el sector de los alimentos y bebidas industrializados. Es un día importante porque las mesas ejecutivas se formaron hace 3 años y hay sectores donde se ha podido avanzar: pesquería, acuicultura, por citar un par de ejemplos, también en las confecciones y textiles, en la mesa forestal, se ha creado recientemente la mesa de agroexportación, la mesa de construcciones navales. Entonces creemos que es un espacio de diálogo, un instrumento de gestión, donde podemos reunirnos el sector público y el sector privado y decir: señores, estos son los problemas, trabajemos juntos, no solamente en diagnosticarlos, sino también en de qué manera podemos solucionarlos. Tenemos muchas expectativas, muchas esperanzas en que esta mesa sea un instrumento eficaz para que contribuya al crecimiento de la industria de alimentos y bebidas. Bueno, efectivamente, es muy bien la noticia de la mesa que se está instalando. Yo recuerdo mucho que hace unos años también propusieron, y es más, salió una resolución ministerial para crear una mesa de la micro y pequeña empresa. Ahí estaba justamente Román y otros dirigentes, sí, pero que esa mesa no arribó, no funcionó. Terminó el gobierno, salió el presidente del Consejo de Ministros y no llegamos a nada con esa mesa. Pero me parece muy bien que ustedes ya hayan tomado, digamos, con el Ejecutivo y su iniciativa. Esperemos que se retome, ¿no?, en estas circunstancias tan complicadas que vivimos todas las empresas. Bueno, Alejandro, tus palabras finales, ya nos está ganando la hora.
sobre todo a todos los empresarios en este momento tan complicado de crisis que estamos viviendo? Bueno, primero agradecerles a ustedes esta oportunidad de poder haber contribuido con algunas ideas respecto a esta industria que, como se señaló al principio, es tan importante, y un llamado en general. El Perú es un país que tiene enormes oportunidades de desarrollarse, de crecer. Nos falta unidad, nos falta institucionalidad, nos falta proponernos salir adelante. Ya son 4 generaciones de mi familia que vivieron, crecieron, se desarrollaron, hicieron sus actividades en el Perú, y el pedido más bien la invocación es: tengamos fe y confianza y trabajemos juntos para un futuro mejor. Se lo debemos a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y estoy seguro que si todos trabajamos de manera unida, vamos a lograr el objetivo de sacar al país adelante, de lo que esperamos todos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Alejandro. En realidad, palabras que inspiran y palabras que, como empresarios de todos los tamaños, como decimos siempre, no importa, no hay que hacer diferencia. Todos hacemos empresa privada, todos hacemos inversión privada, todos nos esforzamos día a día por sacar nuestras empresas adelante. Unidos podemos sacar el país de la manera correcta. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras, por estar con nosotros. Estaremos en contacto para seguir viendo qué cosas sigue proponiendo la Sociedad Nacional de Industrias. Es importante que las generaciones que vienen reciban un mejor país, y para eso los gremios empresariales tenemos que estar todos unidos empujando el carro hacia el mismo lado, como lo has dicho tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y amigos, este fue Alejandro Dali, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la Sociedad Nacional de Industrias. Continuamos en La Voz del Pueblo Empresario.